Bueno, hola. Me llamo Faustino, Juan Faustino, pero me llamo Faustino. Bueno, os voy a comentar un poco. He dividido la intervención como en 3 bloques. El primero es contexto un poco de Murcia, rápido. El segundo, iniciativas que ya se han hecho, que están en marcha en relación al cambio climático. Y el tercero, un poco, iniciativas que se han iniciado o retos que tenemos más pendientes y que pueden ser importantes, ¿no? Bueno, como os decía, ante el cambio climático, Murcia, bueno, una rápida reflexión. Murcia es una situación geográfica vulnerable al cambio climático. Añado, muy vulnerable, ¿no? Os pongo aquí un mapita global del mundo que he extraído del 5º informe, el penúltimo, del IPCC. Sabemos que las regiones mediterráneas, las proyecciones, los modelos, es que a final del siglo XXI, por cada grado de temperatura que suba, va a haber un 20% menos de recursos hídricos. Pero eso es una media en el Mediterráneo. Vemos el mapa, que aquí, en los colores más oscuros, que son los que más va a bajar los recursos hídricos, está justo el sur de España, Andalucía, Murcia, el norte de África, a nivel mundial. Esa es la previsión que tenemos, ¿no? A ver, me he saltado. Bueno, y ya tuvimos un aviso de esto en el año 94. Tuvimos un periodo de 3 años que sufrimos una plaga muy intensa de perforadores. El origen fue, bueno, aquí veis las fotos, fue bastante radical en la afección. Hubo zonas, como veis a la izquierda, que esos son pinos muertos, no es una defoliación de una presionaria, son ya atacados por los perforadores, ¿no? Y bueno, los técnicos, los guardas forestales de la época, yo empecé a trabajar aquí en la administración en esta época y nadie recordaba un evento parecido. En el 88 hubo una pequeña plaga, pero muy circunscrita en la superficie, y esto fue general en la región de Murcia, afectó también al sur de Alicante, una zona pequeña, y también afectó algo a Almería. Y sí que es verdad que los primeros sitios afectados fueron repoblaciones, en exposiciones de solana, los sitios peores, ¿no?, de cotas más bajas, pero terminó afectando también a masas naturales, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque fueron 3 años, ¿no? Entonces, la afección directa, o sea, de rodales, sumando rodales afectados, fue 17.600 hectáreas, que están distribuidos en 40.000 en realidad. Y se cortaron casi 1,5 millones de árboles en aquella época, ¿no?, en esos 3 años. Os pongo aquí la fuente, diario de sesiones de la Asamblea Regional de Murcia, Comisión Política, 23 de mayo del 96. Esto saltó al debate social, a la prensa y llegó, por supuesto, a la Asamblea Regional, que es el Parlamento Regional, y hubo debate político, porque era algo que afectaba incluso paisajísticamente, ¿no? Entonces, esto sí que es verdad que había un déficit de silvicultura en la zona donde empezaron y que era a lo mejor el límite del bosque en muchos sitios, pero realmente no pasó ni un año antes ni 10 años antes. Fue porque desde el año 92 hubo una sequía brutal. Nuestros sistemas están acostumbrados, nosotros tenemos años de 90 milímetros, pero no puedes tener un año de 90 milímetros seguido de otro año de 90 milímetros y otro año de 90 milímetros, que es lo que pasaba, ¿no? Además, con temperaturas altas, unos inviernos muy suaves, que para los insectos fue muy favorable, hacían un montón de ciclos, e incluso había insectos, el Ortotomicus, que no se conocía en España, que hubieran actuado como agente primario. O sea, llegábamos a la gente de las escuelas, del ministerio, no puede ser, no puede ser, venía y flipaba. Sí que habría un decaimiento propio, pero fue explosivo, y además en el semiárido nuestro el decaimiento es permanente, o sea que realmente tú ves la longitud de las acículas y excepto de esos años que están por encima de la media, realmente son masas que ya están casi permanentemente estresadas, ¿no? Entonces aquí nos vino la plaga y era el agente primario de sequía, o sea, y además con eso, con Ortotomicus, especies que no se conocían como primarios, siempre entraban después del Tomicus o después ya de que el árbol estaba realmente mal. Pero aquí veías que el árbol estaba aparentemente bien, bueno, después del año de sequía, pero es que le entraba el insecto y es cuando se lo cargaba. O sea que fue una plaga pura y dura la afección, ¿no? Y eso fue en el año 94 al 96. En el 96 ya llovió, empezó a llover y la plaga ya se pudo controlar.
En los sitios se pasaba hasta 3 veces repasando focos, bueno, o sea, allí se hizo de todo, ¿no? Una inversión importante, etcétera. 20 años después, casi justo 20 años después, se nos repite el mismo fenómeno, con un poco menos de intensidad, pero el mismo patrón. En los mismos sitios, aquí se cortaron 1 millón de árboles, en vez de las 17.000 y pico hectáreas fueron 15.000. La pequeña única diferencia es que aquí afectó un poco más a la costa que la anterior. Se ve que las lluvias horizontales funcionaron distinto en el año 94 y aquí hubo más afección en zonas de costa que también la hubo, pero en menor intensidad en el año 94, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que seguramente hemos iniciado un patrón que se nos va a repetir. No sabemos si dentro de 20 años o dentro de 15 se nos va a hacer más frecuente, pero ya tenemos localizados los sitios y lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, nosotros ya nos creíamos el cambio climático, nos lo estábamos empezando a creer ya desde el año 94, ¿no? Estos son los sitios que afectaron, tanto en el 94 como en el 2013, un poco por toda la región. La zona más húmeda de Murcia es esta, la señora de aquí. El noroeste es lo más húmedo de Murcia, que es lo único que se escapó y afectó, bueno, estos son plagas de pino alepensis, afectó solamente el pino alepensis. Sí que es verdad que la sequía afectó a las coscojas, que eso además lo compartíamos con Almería, que ahí nos enteramos que existía la malacología, o sea, que tiraron la hoja y después la recuperaron, pero en los montes era impresionante, donde había coscojares eran unas laderas rojas que se te subía el garnate así, o sea, no podías tragar, porque decía, se seca todo. Hablando con Ruiz de la Torre, nuestro profesor, querido profesor de botánica, nos decía, no os preocupéis, rebrotará. Pero estábamos así apretando los dientes, rebrotará. Pero bueno, y no se había visto, ya os digo, yo creo que en el siglo XX, que había memoria entre la gente mayor de aquella época, que ya estaba jubilada y tal, no habían conocido nada parecido, ¿no? Otro tema que nos daba aviso del cambio climático, que esto en general no me voy a extender, porque los incendios creo que es muy evidente y esto es un caso que lo conocemos, ¿no? de sobra, ¿no? Nosotros tuvimos, estos son los grandes incendios, tuvimos en el 94, coincidiendo con ese año tan fuerte de sequía, un gran incendio que se pasó otras 4 o 5 mil hectáreas a Albacete. En ese año fue históricamente el mayor, creo que ahora está en el tercero mayor de los registrados históricamente en España, y fue en el 94 año de sequía total. Después la cuestión fue que bajamos las cifras, como decía el compañero Andalucía Guzmán, hubo un cambio de paradigma en los medios de extinción en Murcia y se mejoró radicalmente la forma y la efectividad de extinción de los incendios. Entonces, realmente la estadística no refleja lo que podía haber sido el aumento con el cambio climático. También decir que los incendios en Murcia tenemos a favor que hay menos biomasa en el monte y son algo más fáciles de manejar. Pero realmente es muy explosivo también el sistema porque está muy seco, ¿no? Aquí vemos el incendio importante de Moratalla. Acordaros porque después lo voy a relacionar con otra diapositiva. Bueno, en realidad aquí son dos grandes incendios. El de hasta aquí, el de la izquierda fue el del año 94 y este fue otro del año 2011. Bueno, segunda parte, sistemas naturales, iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, aquí hago una primera relación que iré desarrollando. Bueno, ejemplos, ¿no? Uno de ellos que se ha incorporado a la planificación de los espacios naturales, un análisis de hábitats y especies, cómo pueden influir su conservación por el cambio climático, ¿no? Un segundo plan que voy a poner aquí, porque a pesar de que es un plan que normalmente a veces puede dormir en una estantería, a nosotros nos ha sido muy útil y creo que es básico y lo voy a explicar, ¿no? Justo al final del segundo periodo de sequía, de plagas que tuvimos de perforadores, se redactó el plan de adaptación de las masas forestales de Murcia al cambio climático. Rápidamente os explico una metodología que es como muy sencilla, pero con resultados muy realistas finalmente, ¿no? Y por eso muy prácticos y que hemos utilizado después. Se hacía una integración de 3 análisis de vulnerabilidad, una fisiográfica en la que simplemente era con la pendiente orientación, se sacaba la energía, vatios por metro cuadrado del territorio. Otra de vulnerabilidad climática que se integraba precipitación y temperatura. Y una tercera de vulnerabilidad forestal que se analizaban las masas desde el punto de vista de su irregularidad, vulnerabilidad por
regularidad, por falta de diversidad de estratos, monotonía, eso también de biodiversidad, etcétera, ¿no? Eso se integró y salió este mapa. Fijaros, por ejemplo, por eso decía que recordaréis, aquí está el incendio. Pongo un ejemplo de que este es muy alto. ¿Por qué? Porque son masas coetáneas, el incendio se regeneró bien, pero ahora tenemos unos pinares juveniles extensísimos, la mayoría de ellos sin haberse hecho silvicultura, porque se está haciendo, pero no ha dado tiempo a hacerlo en todo, que son súper vulnerables, ¿no? Entonces, ha funcionado, y bueno, aquí pongo como 2 sitios que no conocéis, pero que analizándolo cuando lo conoces, da una foto bastante realista de lo que tenemos en cuanto a vulnerabilidad. Y esto es básico, que bueno, ahora al final lo hablaremos, pero que creo que la investigación, que a veces no es demasiado atractiva porque es muy aplicada, pero creo que uno de los ejes de investigación interesantes sería trabajar este tipo de conceptos, la vulnerabilidad, para tener un poco un diseño de lo que nos podemos esperar, ¿no? Nosotros esto lo confrontamos con nuestras plagas y también funcionaba, o sea que calibrándolo, intentando calibrar todos esos modelos con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Cada uno en nuestra región, en nuestras zonas. Bueno, en un siguiente apartado, porque creo que es importante y lo introduzco aquí, desde el año 2007 ya tenemos iniciativas para integrar a las empresas, las instituciones, en el apoyo a los trabajos forestales, ¿no? A través del instrumento que es el sumidero forestal, ¿no? Y hago la parada porque realmente nosotros, no está el propietario de Navarra, lo he comentado con alguien en la... Ah, hola, sí. Lamentablemente no quiero ser agorero y no conozco Navarra ni el norte, pero nosotros tenemos experiencia en algo que quizás por el cambio climático y los avatares comerciales pues esté llegando a la zona norte, ¿no? Nosotros no tenemos prácticamente cero, y conocerá a Paco Carreño porque hay alguien por aquí también que es el presidente de Silvicultores, que es de Murcia, ¿no? Nuestros montes son totalmente, conoce a Paco, ¿verdad? Pues nuestros montes son totalmente protectores, pero en el 99%. O sea, lo que llamábamos, porque ya los antiguos forestales le llamaban así, protectores. Generadores de externalidades que decían antes, de servicios ecosistémicos que decimos ahora, ¿no? Entonces, una gran preocupación son qué hacer con los montes privados desde la administración. Y una de las fórmulas que nosotros siempre hemos encontrado, o yo también lo he visto así personalmente, ya lo explicaré en otro proyecto que también van por ahí los tiros, que realmente tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para invertir dinero público. Ya sé que esto no es la iniciativa privada ideal, que no es una empresa privada, para poder gestionar los montes privados. Ha habido intentos con los incendios, la PAC, Europa está por la labor a través de la normativa 2000 de los espacios protegidos, pero hay una resistencia del sector agrícola. Yo hablo por Murcia y creo que puedo hablar, bueno, hablo por general España porque voy a las reuniones del Ministerio y se cuece en todos los sitios igual. La agricultura, al ser una tarta finita que además decrece porque se fue a Inglaterra, porque Europa no tiene más fondos sino que tiene menos, nadie quiere repartir esa tarta que ya está tensionada, pero realmente yo creo que el futuro de sitios, por supuesto, como nosotros, de los montes privados, nosotros tenemos 2/3, un poco más público que lo que tiene Andalucía, pero sigue siendo mucho, el 66% es privado de nuestros montes, ¿no? Que tienen aprovechamientos de caza, que tienen aprovechamientos de poco más, y en el noroeste de madera, haciendo una cosa que es casi, que llamaba a mi profesor Madrigal, la antiselvicultura, porque hacen entresacas, pero no entresacas regularizadas de todas las clases de edad, sino se van a por la madera, que tiene ya diámetro, que es 18 centímetros, el diámetro que se coge allí de corta, y al final puede hacer una selección negativa, por fenotipo, ¿no? Por la genética negativa, ¿no? Porque no hay dinero para más. Entonces, la salida de estas masas es a través de compensaciones, y aquí está el ejemplo primero tímido que hubo en el año 2007, esto se aplicó a reforestación. Muchas empresas entraron, eran empresas pequeñas y al final terminaba siendo como una especie de día de convivencia de los trabajadores de la empresa, pero en realidad se dinamizó mucho el concepto, se daba un sello. Bueno, en aquella época lo importante era que calcularan la huella, que era como muy novedoso, que redujeran sus emisiones y después el que quería que invirtiera en sumideros forestales. Se hacía todo en aquella época en pequeñas repoblaciones, ¿no? Esto se mejora y en el año 2020 se aprueba la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático en la región de Murcia, que es una estrategia general de todos los sectores.
pero introduce y formaliza y actualiza aquella idea de la RSCO2 de 2007 en el 2021, se publica una orden para el acuerdo voluntario para alcanzar la neutralidad climática en el ámbito empresarial. Y ahí se introduce de nuevo la posibilidad de los sumideros. Y eso se desarrolla en una orden que se llamó, que también es de 2021 de diciembre, Catálogo de superficies forestales de titularidad pública para ejecutar proyectos de compensación de emisiones y mejora forestal. No solo se habla de compensación de emisiones, sino también, si tú quieres hacer hidrología, quieres hacer un dique en una finca, le abríamos el campo a todo, ¿no? Y esto surge, y aquí es el éxito, que es el resultado de trabajarlo esto desde 2007 y también del cambio climático, que es algo que ya preocupa y les parece un elemento de marketing importante a las empresas. Tuvimos que sacar la orden porque ya nos planteamos jurídicamente que no podíamos, había avalancha de empresas y teníamos que hacer un catálogo para que quedara transparencia. Sabéis que la administración tiene que actuar con transparencia, para no decir, oye, es que a ti te doy sierra espuña, que todo el mundo quiere, y a otro le estoy dando una sierra que no le gusta. Y además poner un coto que el límite inferior de inversión eran 30.000 euros para las empresas, para no destinar recursos de la administración a proyectillos como los de 2007 que iban a ir los trabajadores a plantar una hectárea, ¿no? Entonces, esto está funcionando, ya tenemos firmado algún acuerdo con alguna empresa, me parece que todavía aquí, no he tenido fotos, empresas de logística de allí de Murcia, hay empresas fuertes porque hay mucha exportación de camiones, tal, ya han firmado proyectos y ya van a hacer inversiones de más de 30.000 euros. O sea, y por ahí, y en este caso lo hemos hecho en monte público, pero ahora verás el proyecto, el Forest CO2, que está muy dirigido y hemos buscado montes privados y también tenemos ya firmados acuerdos, pero esta vez con silvicultura, no con reforestación. Bueno, cosas que también hemos hecho ya, iniciativas. Silvicultura adaptativa y voy a poner ejemplo de participación de dos proyectos. El ADAC Alepo no lo voy a contar, que no lo han contado, además estáis empezando, pero el Life Forest CO2 creo que es interesante, se acabó el año pasado. Yo lo conozco bien porque yo fui el primer coordinador, éramos nosotros coordinadores en la región de Murcia, bueno, participó mucha gente, Galicia también, que tenemos aquí a Cristina, el Centro Nacional de Propiedad Forestal de Francia, que reúne a todos los propietarios privados de Francia, participó, y se centró en dos especies, el pino lepense y el pino pinaster. El objetivo principal era, bueno, ¿qué pensábamos aquí? Por lo que estaba diciendo antes, o sea, la reforestación a nivel de cambio climático estaba asumido que podía manejar bien los sumideros forestales. Pero ¿qué pasaba con la silvicultura? Y pensando en los propietarios privados, tenemos un problema, la silvicultura no la estamos integrando como posibilidad de mejorar los sumideros, vamos a intentarlo y vamos a ver si podemos además con esto hacer, con el proyecto, proyectos demostrativos que tanto públicos como privados generemos unos créditos que podamos vender a empresas del sector difuso. El sector difuso son los que no tienen obligación de entrar en el mercado de derechos de emisión, que eso ya tienen que comprar y vender sus toneladas de CO2, sus créditos, pero que pueden tener por marketing una necesidad o un interés en comprar sus créditos para hacer una neutralidad en su actividad empresarial, ¿no? Y bueno, entonces trabajamos esos tres niveles de modelización, que era ver realmente si la silvicultura funcionaba como con las reglas que nos decía la Unión Europea para el sector LULUCF, que era el nuestro, de usos de la tierra. Éramos capaces con seriedad de contabilización, contando además las transformaciones de los productos que podían salir de la gestión forestal, la transformación industrial de tablero, los gasoil que las máquinas de la silvicultura y transporte generaran, ver si realmente había una silvicultura que cumplía, que podía ser mejoradora como sumidero de una evolución natural no gestionada del alepense y del pinaster, que es lo que estudiábamos. Queríamos también crear un mercado, crear unos créditos con proyectos que con esa silvicultura aseguráramos que se podía crear ese sumidero y hacer una transferencia, venderlos con garantías, a través de comprobar que estaban bien hechos los proyectos y que se hacía de forma seria, no se vendía a dos veces, tal. Se creó, por tanto, una plataforma de garantía y contabilidad de carbono entre los miembros del proyecto. Está funcionando, había un representante, que uno era Agresta, que estaba por aquí, como representante de Agresta y uno en la plataforma, y son los que certifican, eso se le dio mucha vuelta al principio, cómo se iba a hacer, eso, y bueno, funcionó. De hecho, bueno, el Ministerio me consta que un poco quiere seguir esta metodología y aplicarlo a más especies forestales de España. Se ha puesto en contacto
con nosotros, con Agresta, con INEM, y tienen interés, querían montarlo ya, es una inversión importante, aunque sea para el Ministerio, y desarrollarlo para la mayoría de las especies forestales de España, porque uno de los objetivos del proyecto era que se lo reconociera y en los decretos de compensación que tiene el Ministerio lo incluyeran, porque solo está la reforestación. Hasta ahora no nos habían hecho ni caso, la verdad, en el proyecto hemos estado llamando a la puerta, pero parece ser que ya en el último momento, una vez que han visto los resultados, se van animando, se lo van creyendo, y a ver si también esto sigue de contagio en Europa, que también hemos ido a Bruselas, que tampoco lo tienen claro, porque, y eso va a ser más difícil, y ahí está la universidad, que aquí tiene mucho que hacer. Si se trata de esto, de hablar un diálogo con la universidad, este tipo de cosas son paradigmas que hasta que los universitarios no empiezan a publicar y a cambiar el paradigma, ahora mismo yo creo que en Europa cortar madera está muy mal visto y que la silvicultura del carbono existe, ni se lo plantea, ni el IPCC, ni las autoridades de Europa. Y aquí tiene que entrar la universidad a empezar a publicar, a empezar a demostrar que esto existe, con ciencia, para cambiar ese paradigma, porque yo lo veo muy difícil en los contactos que hemos tenido con Europa que mañana ellos vayan a admitir esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, hicimos la modificación, veis muy rápido ya, porque esto ya son detalles del proyecto, se estudiaron todos los sumideros, como os decía antes, se descubrió que en las zonas áridas y calizas sobre todo, el mayor sumidero está en el suelo, y además un sumidero muy bueno, porque, y ya no lo metimos al final porque queríamos hacer una cosa sencilla, teníamos un especialista de Granada, un geólogo, que era especialista en caliche, es que aquí nos va carbonato cálcico. La hojarasca además no se mineraliza porque no hay lluvia y entonces no aguanta mucho en el suelo, y cuando se va para abajo forma caliche que son geológicos. O sea, es que tenemos sumideros permanentes. Y entonces, aunque tengamos menos crecimiento, por eso la reforestación es muy mala contabilidad, la tradicional, porque está despreciando los almacenes del suelo, de la materia muerta en el suelo, que es muy importante, y ahora explicaré también un detalle sobre eso. Y entonces tenemos una oportunidad de sumidero en la zona semiárida potentísima, que no hay que mirar la parte viva aérea, tienes que mirar el sistema forestal completo. Y cuando haces bien la contabilidad, te das cuenta de eso, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo, porque no voy a explicar mucho más del proyecto, pero de la silvicultura con la modificación, resultados. Os dais cuenta que hay en rojo silviculturas que son antisumideros, o sea, se consigue lo contrario de dejarlo evolucionar. ¿Dónde? Fijaros, esto es el pino alepensis, calidad 11, de la peor de las calidades de estación, que en 200 milímetros es que es mejor no tocar. Con ninguna de las tres silviculturas en las que influía el destino final de lo que se cortaba, pero es que nos vamos a 350 mililitros, 17 por ejemplo, y vemos que de bioenergía, si va a biomasa, teníamos 131 créditos, que son toneladas por hectárea, al final del turno, en comparación con tablero, que teníamos solo 2. Si queremos ir a tablero, no vamos a poder vender créditos. Y esto es la seriedad que queríamos, con un modelo muy sencillo, poder decirle al mundo, oye, esto es serio, lo estoy haciendo así, entonces sí que soy sumidero. Si hago claras de este tipo, que son las que además utilizamos los tratamientos agrícolas habituales de las zonas, para no tampoco ser muy creativos, lo que comentabais también de la Alepo vosotros antes, ¿no? Lo que ya existe, nos vamos a analizar lo que ya existe. Y por ejemplo, lo que ya existe, porque aunque valga dinero, que comentabais ayer, el astillado es caro y tal, pero yo creo que en Navarra también os pasa que por suerte tenéis montes productivos y entonces la inversión la miráis mucho cuando no es productiva. Pero la verdad que en el sur estamos muy acostumbrados a invertir sin esperar que sea productivo. Nosotros desde hace ya más de 20 años astillamos todo lo que se corta en el monte, porque se dejó de quemar. Antes se quemaba y por peligro de incendio ya no quemamos. Entonces, la silvicultura es con astillado, sí o sí. Solo cambia a partir de la biomasa, o sea, de que empieza a existir la posibilidad de sacar biomasa, que una parte del pago de los trabajos se estaba haciendo con biomasa. Por cierto, que esta contabilidad se va a ir al garete y los trabajos de biomasa se van a ir al garete si Europa aprueba, que me estaban diciendo que lo iba a aprobar ya, que no va a haber emisiones cero netas en el uso de la bioenergía. Con lo cual se nos va a ir todo esto al garete y muchos aprovechamientos,
porque se nos va a ir a tablero, o sea, con poco menos que tablero, la bioenergía, y va a ser lo más interesante el astillado. El astillado incorpora al suelo la materia orgánica y allí se queda. Y entonces tiene un sumidero realmente importante si no descuentas las emisiones evitadas que te da la bioenergía, la biomasa, ¿no? Que ese es el problema, si hay ese cambio, ¿no? Bueno, los objetivos resultados es que sí conseguimos demostrar una adicionalidad de la silvicultura sobre no hacer esa silvicultura, y también conseguimos hacer, o pensamos, una metodología sencilla para que se pueda aplicar en proyectos normales de la propiedad privada o de las administraciones públicas, ¿no? Se generaron 186 proyectos, Francia y España, que eran los dos lugares, y eso generarían 120.000 en 26.000 hectáreas, que no lo veo de aquí, eran 120.000 toneladas en 26.000 hectáreas, de las que más de 5.000 ya se han ejecutado, ¿no? Eso además se crea un fondo de garantía porque puede haber incendios o desviaciones de cálculo, que el 25% se queda como en garantía, ¿no? Al propietario se le paga el 50% ahora, y en un hito intermedio, no sé si a los 20 años, se le pagaba otro 50% de los créditos, del valor que tienen los créditos. Esto al final nosotros también a veces nos rayamos con la productividad, comparábamos con el mercado, la bolsa de CO2. Bueno, ha subido tanto la bolsa de CO2 que ya estamos en ese rango. Iba a decir, es que no hay que preocuparse mucho, porque el del sector difuso que quiere hacer esto lo hace para ponerse el sello y explicar que en la Sierra de Moratalla, porque tiene interés en que salga en su publicidad institucional de la empresa, ¿no?, corporativa, que ha hecho ese esfuerzo, ¿no? O que ha hecho Pero es que realmente con la subida de la energía estamos haciendo ya los créditos de carbono de la silvicultura al precio de mercado del comercio de emisión. Entonces tampoco es ningún disparate la inversión que hay que hacer para conseguir créditos en silvicultura, ¿no? Este es un ejemplo que he puesto aquí. La primera firma fue una huella, pero ya hay muchos más, ¿eh? De Navantia, los astilleros de Cartagena, en una finca privada en Moratalla, que era esta chica, una alemana, que se llama la Cortijera CM, me parece que era. Pues bueno, ya se hicieron las fotos y ya compraron los primeros créditos. De ese proyecto salieron publicaciones a los diferentes segmentos, propietarios, gestores, empresas. Se hizo una guía para cada uno, adaptándonos a su lenguaje, aplicaciones de móvil para ver dónde están los proyectos, que cualquiera los puede consultar para investigar sobre ellos, etc. Bueno, el Adaptalepo no lo voy a explicar, porque nosotros somos participantes, pero creo que ¿quién ha sido? Y Antonio, lo había explicado súper bien. Nos parece muy interesante y estamos muy animados y queremos que pueda dar resultados un poco en la línea de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Retos de gestión, cosas que hemos iniciado o que vemos que tenemos que iniciar y que suponen un reto. El primero de ellos, conecto, que es una idea muy sencilla pero muy potente, conecto con lo de 2016, con aquel plan de adaptación. Se redactaron durante los años, sobre todo la aprobación 2018-2019, la mayoría de los montes que estaban sin ordenar, que eran casi todos públicos de la región de Murcia, se aprobó un plan de ordenación sencillo, un plan de gestión, basándose mucho en el plan de vulnerabilidad que acabábamos de redactar. Y lo pongo como reto porque, bueno, y ahora, el segundo reto, la planificación de las zonas de alto riesgo de incendio. Hay 16 definidas en Murcia, que son 411.000 hectáreas. Y digo la cifra de las hectáreas. Tenemos forestales arboladas 511.000. Casi el 50% de la superficie murciana es forestal, no llega al 50%, y un porcentaje importante arbolado. Entonces, en esas masas del azar y donde hemos hecho la ordenación, el reto está económico. Tenemos pendiente un trabajo que va a ser de décadas, pero que debemos de que meter pronto, si recordamos la recurrencia de 20 años, que por ahora es la que hemos visto, de las plagas estas dramáticas que nos llegan de perforadores, para hacer pues silvicultura de incendios de estas masas estancadas que todos conocemos, que no voy a enrollar porque ya se ha hablado aquí y yo creo que la conocemos, para aumentar la resiliencia ante el fuego. Y otra que he puesto aquí abajo, que son más generales frente al cambio climático, no tanto, pero que también son necesarias frente a las plagas y en general, que son básicamente buscar la regeneración, diversificando los extractos forestales, que suelen ser muy regulares, sobre todo los que vienen de repoblaciones artificiales,
y aumentando también la diversidad y del estrato arbustivo y del arbóreo si se puede, en nuestros casos. Y ya como último, que quería ser breve y creo que lo estoy consiguiendo, una diapositiva que lanzo 5 ideas, voy a coger no tan breve. Estas dos de abajo sería, antes estaba hablando del reto de la silvicultura de adaptación en las grandes superficies. Aquí de abajo es la silvicultura de mitigación, estos dos de aquí. La reforestación con especies adaptadas para mitigación, que se puede vender, y aquí vino los privados, como crédito, y la silvicultura del carbono como sumidero también para mitigación, que también pensando en los privados, ¿no? Y ya, como lo he comentado, no insisto más. Y después otras 3 líneas, que bueno, también se han hablado esta mañana, porque sé que al final todos estamos en lo mismo, ¿no? La migración asistida de especies singulares de alto valor ecológico, cosas que ya nos planteamos, la silvicultura de apoyo en rodales de especies singulares o de alto valor ecológico, o sea, lo contrario, la resistencia numantina, y la expansión de especies, que al contrario, lo que le está pasando es que el cambio climático no la está perjudicando, sino que las está favoreciendo. Entonces, casos de interés de cada una de ellas. Migración asistida de rodales de especies singulares. Pongo aquí la erica arbórea porque la tenemos ya aprobada en su plan de recuperación, en su plan de recuperación que tenemos aprobada, porque para nosotros es una especie en peligro de extinción. Dirá, wow, la erica arbórea. Bueno, tenemos una estirpe genética, no lo tenemos del todo estudiado si realmente genéticamente tiene una diferencia, pero al fin y al cabo vienen de poblaciones naturales históricas que como acervo genético merece la pena conservar, y nosotros la tenemos en nuestro catálogo, más la obligación de la administración, pues son en peligro de extinción. Y tenemos ejemplares en 3 puntos de la región, nada, 4 matas, 3 matas. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues buscar sierras más húmedas para hacer una migración, una translocación asistida. Y ahí también hay ciencia de por medio, necesitamos apoyo de la ciencia, porque son temas muy controvertidos, y entonces cuando entramos en temas controvertidos, la administración se tiene que apoyar en la ciencia, porque el debate, si no, al final nos paraliza, ¿no? Si no tenemos apoyo, nos quedamos paralizados, aunque entendamos que sea lógico, racional y sensato hacerlo, ¿no? Otro caso, cuando el extremo no llega tan lejos de que ya pensamos de que no hay forma de rehabilitar el hábitat o no hay forma de apoyarlo en el hábitat original, que era el caso anterior, serían rodales de especies que están sucumbiendo al cambio climático, pero podemos intentar todavía hacer algo, ¿no? Aunque yo al final he puesto aquí que no sé si esto terminará siendo energía perdida, probablemente sí. Y he puesto aquí un ejemplo del Pinus nigra, pero nos pasa con los encinares que están siendo invadidos por el carrasco. Eso le está pasando también en Alicante, en carrascales importantes que son parques, y nos esforzamos por hacer, porque aquí, bueno, lo tengo escrito, interés geobotánico. Esto es una población aislada en lo alto de un parque, que es la Sierra del Carche, que está separada a kilómetros de su distribución, de los siguientes pinares de nigra, ¿no? Y está en su rango más árido. Tiene una importancia importante porque, joder, han aguantado ahí, ¿no? Son relictos de pasados más húmedos. Y además hemos comprobado por la ordenación y sus revisiones que había cantones, como llamaban los forestales, o sea que la superficie de presencia ya se ha acantonado en las cumbres más altas. Se han perdido de zonas también altas, pero que eran peores, ¿no? Pues ahí que estamos haciendo, bueno, aparte de conservación del sitio, el Banco Germoplasma, que aquí está Antonio, que es el responsable, que eso lo hacemos con todas las especies, pues también hemos hecho recolección de semillas, producción en viveros, ya desde hace años, ¿no? Porque la regeneración no va bien, de forma natural. Y después estaba el otro caso, ya con esto termino, que era el contrario. Tetragrinis articulata, se le van a quedar espacios vacíos, porque se le están quedando, ya lo hemos comprobado con las plagas. Ha habido zonas bajas, laderas sur, sitios mega áridos, temperaturas altas, balance hídrico, evapotranspiración de la leche, que no estaba la semilla cerca, pero este hombre va a avanzar, el Tetragrinis articulata, ¿no? Entonces, tenemos plantaciones de interés porque ya desde hace décadas se hicieron pruebas y se repoblaron, también en Andalucía, los tenéis, y entonces estamos sacando conclusiones ahora muy interesantes. Por ejemplo, yo he puesto Espuña. En Espuña se hizo una repoblación en la época de la repoblación de Espuña, o sea, tienen más de un siglo, y son árboles que han ido muy bien vegetativamente, pero que no se reproducían. Seguramente estaban en un ámbito, en un rango de mucho más frío de lo que les permitía. Pues ahora hay una explosión de regeneración. O sea, son datos que nos están dando las antiguas repoblaciones y nos van a servir, nos van a ser muy útiles. Y tenemos en diferentes zonas, con diferentes climas,
litología incluso, y de ahí podemos sacar datos muy importantes. Pero tenemos otra vez necesidad de la ciencia. Os animo, son temas difíciles de gestionar, o sea, de aplicar en la gestión, porque son muy polémicos. Y ya sabéis que los gestores al final pues estamos sometidos a la voluntad de la sociedad. Los políticos pues son un poco miedosos, no hay ninguno por aquí, y no quieren polémica. Entonces estas cosas, si la ciencia no apoya un poco, cambia los paradigmas, como hablábamos antes que decía en la propiedad, si la estrategia forestal europea te dice que no puedes cambiar de sitio la especie, pues macho, es que ya no podemos hacer nada. Entonces ese tipo de cosas las tenemos que ir dialogando mucho, y en la ciencia aquí tiene un papel importantísimo, aunque no sea ciencia de revista de impacto, pero es una ciencia importante para la gestión, ¿no? Yo aquí animo y hago el llamamiento, que era un poco lo que se esperaba que hiciéramos los gestores también, me parece. Y como último, bueno, estos son los sitios de repoblación, que tienen mayor importancia. Juan, tenemos que ir acabando, perdona que te interrumpa. Es que tenemos que preparar la siguiente, porfa. Sí, 30 segundos. Reflexión sobre el papel de la biodiversidad en la región de Murcia en el contexto de la adaptación. Tenemos especies en el límite de su distribución. Y puede ser muy interesante porque probablemente sean estirpes, ecotipos adaptados que pueden migrar y traslocarse a zonas más del norte que pueden necesitarlas, ¿no? Perdón, si me... Gracias. Si me pasa un poco. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta mientras preparamos un poquito lo que es la logística para la entrada virtual que viene ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo más que una pregunta es agradecer vuestro trabajo, porque sí que es verdad que el proyecto Forest CO2 lo hemos seguido con mucho interés, porque nos parecía una gran aplicación, ¿no?, de la ciencia y uno de valoración de los servicios, ¿no?, que se pueden generar. Y seguimos con ese interés de que, por favor, lo expandáis a muchas más especies, que podemos utilizarlo, porque en Navarra, por desgracia, no lo podemos aplicar. Y es muy importante porque, al igual que en Murcia sí que podéis hacer más proyectos de implantación, porque en 1989/1990 esas superficies estaban desarboladas, ¿no?, para los créditos de carbono. Nosotros aquí no. Por suerte, pues el abandono agrícola hace que, o sea, en 30 años se haya todo realmente cubierto de vegetación arbórea. Por lo tanto, nosotros la valoración de la silvicultura como sumidero de carbono pues es hiper importante. Así que os animo que lo desarrolléis y que difundáis, por favor. Y que vosotros también lo apoyéis, transmitiendo la idea, y que es importante, los propietarios también. Que a veces los políticos hacen mucho más caso a los propietarios que a nadie, o sea que incluso a la ciencia a veces y a la administración, por supuesto, a los técnicos de la administración somos los menos escuchados. Había por ahí otra pregunta, ¿no? Por ir rápido te doy yo la palabra. Vale. Bueno, Juan, muchas gracias, me ha encantado la presentación. Una duda, porque ayer lo que veíamos aquí era que un poco el efecto del cambio global estaba haciendo que las coníferas se estuviesen viendo un poco reemplazadas por planifolios, y tú estabas comentando que quizá en el extremo semiárido lo que está pasando es al revés. Lo que yo vi también en la Sierra de Baza, después de los eventos estos de mortalidad masiva o extensiva, fue también que estaban entrando mucho Quercus ilex en zonas donde había muerto el pináster. No sé qué explicación o qué... Porque es otro hábitat, es distinto. El pináster ahí está en una zona que llueve más, que el ilex sí puede estar. Pero aquí nosotros el ilex prácticamente es relicto, o sea, lo tenemos en pequeñas superficies. O sea, que no eran carrascales, digamos, dominantes, sino... Claro, o sea, el pináster es una especie que exige más humedad, donde sí puede convivir la encina, donde puede estar la encina. Donde nosotros se nos van los pinos, en matorral o tetraclinic. O sea, ahí no hay otro árbol, ¿sabes? Y por eso. Vale. Muchas gracias.